El hombre que vendió México. Jugando a la guerra, 3 niñitos fusilaron a una sirvienta. El 18 de diciembre de 1951, este macabro encabezado le dio vuelta a México en la primera plana del periódico Excelsior. Pero espera, ¿esto no era un video sobre un político mexicano? Pues te presento el primero de muchos más que vendrían varios años después. Estoy hablando de los encabezados de periódico que protagonizó el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Cuando los niños se pusieron a jugar con un rifle de su abuelo, no se supo ni siquiera el nombre de la mujer con la que acabaron. Solo se supo que no enfrentaron ninguna consecuencia, igual que no se supo qué pasó realmente en la noche del conteo de votos, aquella en la que convenientemente se cayó el sistema. Carlos iba a la delantera, y tampoco se supo por qué. Y esta es probablemente la cosa más extraña que te voy a decir. El chupacabras se volvió una noticia nacional en periódicos y televisiones durante un par de semanas a principios de los 90. Solo se supo que al mismo tiempo que nadie lo reportaba, todos los productos de la canasta básica subían. Sí, a veces la expresión México mágico se queda corta para explicar lo que pasa aquí. Pero de lo que sí sabemos y que te puedo contar es que durante su sexenio se privatizaron la mayoría de las empresas mexicanas. Para ser más claro, fue casi un 90% de las 1.500 empresas propiedad del gobierno. Y la justificación parecía bastante convincente. Primero, reducimos el gasto público para poder invertirlo en lugares donde sea más útil. Y segundo, la competencia de las empresas privadas mejoraría los servicios y los haría más baratos. El problema es que ninguna de estas dos cosas se volvió realidad. Luego de su sexenio, el país entró en una de las peores crisis económicas de su historia, y los servicios que ofrecen algunas de las empresas que privatizó son conocidos por ser bastante malos. Y por si fuera poco, si revisas la lista de las personas más ricas de México, varios de los puestos más altos le deben su fortuna a las empresas que compraron durante el sexenio de Salinas de Gortari. Y te voy a dar 2 ejemplos bastante claros. Son 2 personas de las que ya has oído mucho. El que hasta hace unos años era el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y el dueño de uno de los imperios más variados de México, Ricardo Salinas. Ambos compraron a un precio extremadamente rebajado y por subasta pública Telmex e Imevisión, respectivamente. Antes de que Grupo Electra naciera y se volviera un imperio internacional, Ricardo compró Imevisión en 1993. Curiosamente, una familia de empresarios con conexiones con el mundo del entretenimiento y otras televisoras resultaron los ganadores de la subasta pública. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Actualmente, casi 30 años después, Ricardo aparece entre las personas más ricas del mundo, en el puesto 37. Y por el otro lado, el mexicano más rico, Carlos Slim, fue el ganador de la subasta pública por Telmex. El problema es que en ese entonces, su familia era adinerada, pero ni siquiera con el descuento increíble que le ofrecían, podía haber pagado el costo de la empresa. Así que no solo ganó la licitación y recibió un descuento único, también le ofrecieron un préstamo del gobierno federal para pagarla. Prácticamente le regalaron la empresa y la operó como un monopolio en todo el país por varios años. En realidad, hasta la fecha, Telmex sigue operando parecido a un monopolio en muchas regiones del país. Claro, hay muchas empresas que han aparecido para competir, incluso una de Ricardo Salinas, pero instalar la infraestructura necesaria, como los postes para conectar el cableado que llega hasta tu casa, no es una tarea fácil. Y además de necesitar permisos especiales, los lineamientos de seguridad no permiten instalar nuevos postes. Así que sí, la competencia existe, pero tienen que rentarle a Telmex los lugares donde van a conectar sus cables. Y estos son solo los 2 ejemplos más famosos. Pero recuerda que vendieron más de 1.300 empresas, y los descuentos fueron tan grandes que la idea de reducir el gasto público resultó una completa farsa. El gobierno dejó de pagar los gastos de operación de estas compañías, pero todo lo que habían invertido y la infraestructura que tenían, todo fue vendido por un costo tan bajo que significó una pérdida millonaria. Pero afortunadamente, como todo esto es información pública, el gobierno pudo preparar una investigación y finalmente llevarlo a la justicia. Recientemente, el expresidente Carlos Salinas de Gortari fue arrestado y... no, bueno, olvida eso. En realidad parece que vive en un castillo en Irlanda. Pero bueno, también sigue asesorando a su partido, además de ser inversionista en varias empresas privadas de México, incluidos los inescapables Oxxos de cada esquina. Pero en fin, aquí lo más importante es tú qué opinas de toda esta información. ¿Crees que saber que todo esto es información pública sería suficiente para acusar al expresidente de corrupción? ¿O crees que genuinamente tenía buenas intenciones y que prácticamente todo saliera mal fue un error honesto? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ya sabes que yo soy el Pister, y tú y yo nos vemos hasta la próxima.